¿Te has preguntado por qué la historia de la resurrección de Lázaro resuena tanto en nuestros corazones? ¿Qué nos enseña este relato tan poderoso sobre la vida, la fe y hasta la muerte? A lo largo de este vídeo, descubrirás no solo el milagro en sí, sino también los significados profundos que lleva consigo. ¿Cómo puede una simple resurrección abrir puertas a una comprensión más amplia del amor divino y de la esperanza que todos buscamos? Prepárate para sumergirte en una historia que revela cómo el amor trasciende el dolor y la pérdida. Cada detalle de esta historia tiene algo que decirnos sobre nuestra propia jornada. Verás cómo la fe puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos y cómo la promesa de vida eterna se concreta en Jesús. Esta es una invitación a reflexionar sobre las limitaciones de nuestra comprensión y la grandeza de lo que está por venir. ¿Estás listo para sorprenderte? Entonces quédate con nosotros hasta el final, porque la historia de Lázaro puede cambiar la forma en que ves tu propia vida y tus creencias. El relato comienza con un mensaje urgente enviado a Jesús por Marta y María, hermanas de Lázaro, informando que su hermano estaba gravemente enfermo. Las hermanas no piden explícitamente que Jesús venga a sanarlo, pero el mensaje sugiere que confían plenamente en su poder y amor por Lázaro. Ellas afirman: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Este simple detalle introduce el tema del amor, que es central en toda la historia. La respuesta de Jesús a la noticia parece, a primera vista, extraña. Él declara que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, una afirmación que presagia algo extraordinario. Sorprendentemente, Jesús decide quedarse donde estaba por 2 días más antes de ir a Betania. Esta decisión parece contradecir la urgencia de la situación, pero revela una intención divina mayor. Jesús no es movido por la prisa humana. Él actúa en el tiempo perfecto de Dios, con un propósito que va más allá de la sanación física. Sabía que la muerte de Lázaro sería una oportunidad para demostrar el poder de Dios y revelar su propia identidad como el Hijo de Dios. Cuando finalmente decide partir hacia Betania, Jesús explica a sus discípulos que Lázaro ha dormido y que Él va a despertarlo. Los discípulos, aún sin comprender plenamente, interpretan sus palabras literalmente, pensando que Lázaro solo está durmiendo. Entonces Jesús habla claramente: Lázaro ha muerto. Añade que se alegra de no haber estado allí en el momento de su muerte, pues eso fortalecerá la fe de los discípulos. Aquí, la historia introduce el tema de la fe, que se desarrollará a lo largo de la historia. La resurrección de Lázaro no es solo para el bien de él o de sus hermanas, sino también para profundizar la fe de todos los que presenciarán el milagro. Al llegar a Betania, Jesús es recibido por Marta, quien expresa su dolor y su fe al mismo tiempo, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta cree que Jesús podría haber evitado la muerte de Lázaro, pero no considera la posibilidad de que aún pueda hacer algo. Jesús, entonces, declara: tu hermano resucitará. Marta responde con una comprensión parcial, afirmando su creencia en la resurrección en el último día, de acuerdo con la tradición judía de la época. Es en este punto que Jesús hace una de las declaraciones más impactantes de su misión: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. Esta afirmación coloca a Jesús en el centro de la promesa de vida eterna, revelando que Él no es solo un profeta o maestro, sino el mismo autor de la vida, con poder sobre la muerte. Luego, María también se acerca a Jesús, expresando el mismo dolor y frustración que Marta, y su reacción toca profundamente el corazón de Jesús. Él se conmueve y, al ver el sufrimiento a su alrededor, Jesús llora. Este momento, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, es increíblemente significativo, pues muestra la humanidad de Jesús. No es insensible al sufrimiento humano, comparte el dolor y las lágrimas de aquellos a quienes ama. Esta compasión genuina refuerza el amor de Jesús por Lázaro y sus hermanas y revela que, aunque tiene un propósito mayor, no ignora la angustia humana. Cuando Jesús se dirige a la tumba, ordena que se quite la piedra, y Marta, aún pensando en términos humanos, menciona el posible mal olor del cuerpo después de 4 días de muerte. Jesús, entonces, le recuerda su promesa: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esta frase encapsula la esencia del milagro: ver la gloria de Dios a través de la fe. Al orar antes de llamar a Lázaro, Jesús agradece al Padre por escucharlo, mostrando que este milagro no se realiza por un esfuerzo aislado, sino en completa unión con la voluntad divina. Finalmente, Jesús llama a Lázaro fuera de la tumba con una voz fuerte: Lázaro, ven fuera. En un momento que trasciende las leyes naturales,
Lázaro sale de la tumba, aún envuelto en las vendas mortuorias. Este acto desafía el poder de la muerte y demuestra la autoridad de Jesús sobre ella. Él ordena que lo liberen de las vendas, simbolizando una nueva vida, libre de las restricciones de la muerte. Este milagro es una prefiguración de la propia resurrección de Jesús y apunta a la promesa de que todos los que creen en él también experimentarán la vida eterna. La resurrección de Lázaro no es solo una demostración de poder, sino una revelación profunda de quién es Jesús y de lo que ofrece a sus seguidores. El milagro muestra que la muerte no es el final, para quienes creen, es solo un paso hacia una nueva existencia. Además, el evento refuerza la idea de que el amor de Dios trasciende el sufrimiento humano. Aunque Jesús sabía que Lázaro sería resucitado, aún compartió el sufrimiento de quienes amaba, demostrando que Dios se preocupa profundamente por nuestro dolor. Este episodio también sirve como un desafío para los creyentes, especialmente en relación a la fe en tiempos de sufrimiento y pérdida. Marta y María creían que Jesús podía sanar a Lázaro mientras estaba vivo, pero no estaban seguras de su poder sobre la muerte. La resurrección de Lázaro les enseñó, y a todos los presentes, que la fe en Jesús trasciende las circunstancias y las limitaciones humanas. El acto de quitar la piedra de la tumba representa una invitación para que todos los creyentes superen las barreras de la duda y crean en el poder transformador de Jesús. Después de este evento, la popularidad de Jesús aumenta significativamente, lo que causa preocupación entre los líderes religiosos de la época. Ellos comienzan a ver a Jesús no solo como un profeta, sino como una amenaza a su poder y al orden establecido. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no es solo un acto de amor y compasión, sino también un momento que acelera el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades religiosas. Es irónico que un milagro de vida sea lo que ponga en marcha los eventos que llevarán a la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, la historia no termina con la resurrección de Lázaro, apunta a la resurrección final que Jesús ofrece a todos los que creen en él. En última instancia, el milagro es una señal de que, en Jesús, la vida triunfa sobre la muerte y el amor de Dios se manifiesta de manera poderosa e inesperada. La resurrección de Lázaro prefigura la victoria final de Jesús sobre la muerte, que se consumará en su propia resurrección, y ofrece a los creyentes la certeza de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida en comunión con Dios. La resurrección de Lázaro también resuena en otro nivel. En la cultura y la comprensión judía de la época, la muerte después de 3 días se veía como definitiva, pues se creía que el alma dejaba el cuerpo por completo después de ese periodo. Al resucitar a Lázaro en el 4º día, Jesús no solo trae a alguien de vuelta a la vida, sino que rompe con una barrera culturalmente insuperable. Este detalle no pasa desapercibido para los judíos presentes, reforzando la dimensión incomprensible y sobrenatural del milagro. El 4º día representa una etapa en la que la muerte parecía irreversible según las creencias de la época, y Jesús elige este momento precisamente para demostrar que, con él, hasta las imposibilidades son posibles, y lo que se ve como definitivo para los hombres no lo es para Dios. El milagro, así, rompe un paradigma cultural y religioso, comunicando que el poder de Jesús no está limitado por las creencias y tradiciones humanas. La historia de Lázaro también introduce la metáfora de la muerte espiritual y de la vida en Cristo. Jesús, al resucitar a Lázaro, muestra que no se trata solo de traer a alguien de vuelta a la vida física, sino de abrir las puertas a una nueva dimensión espiritual. La frase "Yo soy la resurrección y la vida" no es una promesa de prolongación de la vida terrenal, sino la apertura a una vida que trasciende el tiempo y el espacio. Así, la resurrección de Lázaro se convierte en una representación simbólica de la redención y la salvación. Para los primeros cristianos, la historia de Lázaro fortaleció la fe en la resurrección prometida y se convirtió en una historia poderosa de la victoria sobre el pecado y la muerte. Después de todo, esta resurrección es una anticipación de la resurrección final de todos los creyentes, una realidad que, según la fe cristiana, se revelará plenamente en la segunda venida de Cristo. La resurrección de Lázaro generó un fuerte impacto no solo en los testigos directos, sino también en todos los que oyeron hablar del milagro. Este evento aumentó significativamente la influencia de Jesús en la región, atrayendo multitudes y convirtiendo a muchos a su mensaje. El milagro pasó a simbolizar para muchos la manifestación más clara e innegable del poder divino en Jesús. Por otro lado, esta creciente popularidad también aceleró la hostilidad de las autoridades religiosas, principalmente de los fariseos y los saduceos, que se veían amenazados por la influencia de Jesús sobre el pueblo. La decisión de resucitar a Lázaro tuvo, por lo tanto, consecuencias profundas,
no solo espirituales, sino también políticas, y llevó a un desenlace que culminaría en la crucifixión de Jesús. La resurrección de Lázaro, al mismo tiempo que fue un acto de amor y compasión, también sirvió como un desencadenante para el inevitable enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos. Esta tensión creciente entre Jesús y las autoridades judías no es un detalle menor en la narrativa, es uno de los elementos que transforma la resurrección de Lázaro en un evento decisivo en la trayectoria de Jesús hacia la cruz. Al traer a Lázaro de vuelta a la vida, Jesús deja claro que su misión va más allá de curaciones y enseñanzas, implica un enfrentamiento directo con el poder de la muerte y con el sistema religioso que controla la vida espiritual del pueblo. Este milagro desafía a quienes se oponen a la idea de que Jesús es el Mesías, ya que realiza algo que, según la tradición, solo Dios podría hacer, devolver la vida. La resurrección de Lázaro sirve, por lo tanto, como una poderosa prueba de la autoridad de Jesús, lo que hace que sus reivindicaciones mesiánicas sean aún más contundentes y pone en jaque el liderazgo de las autoridades religiosas. A partir de este momento, ellos se dan cuenta de que, si no actúan, la influencia de Jesús seguirá creciendo de manera irreversible. Además del impacto espiritual y las implicaciones políticas, el milagro de Lázaro también carga un significado personal profundo para cada personaje involucrado, revelando diferentes facetas de la relación humana con Dios y la lucha interna entre la fe y la duda. Marta, por ejemplo, expresa una fe inquebrantable en Jesús, pero todavía con limitaciones. Cree que él podría haber curado a su hermano, pero no considera la posibilidad de una resurrección inmediata. Esta mezcla de fe e incertidumbre refleja la condición humana frente a lo inexplicable, donde la confianza en Dios es constantemente puesta a prueba por la realidad de nuestros miedos y limitaciones. María, por otro lado, demuestra un profundo dolor y una fe que también está herida por la pérdida. El lamento de María ante Jesús, cuando dice Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, no es solo un clamor de tristeza, sino una declaración de confianza y, al mismo tiempo, una duda emocional. Jesús responde a estas emociones de una manera que valida tanto la fe como el dolor, mostrando que comprende las complejidades de la condición humana y que acoge tanto la confianza como la angustia. El milagro también evidencia otra dimensión del carácter de Jesús, su capacidad de conectarse profundamente con el sufrimiento humano. Cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro, no solo está demostrando empatía con Marta y María, está revelando un Dios que siente el dolor de la humanidad, un Dios que se compadece de nuestro sufrimiento y que no es ajeno a nuestras pérdidas. Esta escena es de extrema importancia teológica porque muestra que, aunque Jesús tiene el poder de vencer la muerte, aún experimenta y comprende el dolor de la pérdida. Es un momento de solidaridad divina, donde Jesús se coloca al lado de aquellos que sufren, como alguien que conoce y comparte el peso de la condición humana. Al ver a Jesús llorar, los presentes perciben la profundidad de su amor por Lázaro, y muchos se preguntan por qué no impidió la muerte de su amigo, ya que realizó tantos milagros. Este cuestionamiento refleja una visión limitada del poder de Jesús, una visión que espera intervenciones en el tiempo y de la manera humana. Jesús, sin embargo, responde al sufrimiento y a la duda con una demostración que va más allá de la curación física. Resucita a Lázaro, dejando claro que su propósito no es meramente restaurar la vida terrenal, sino revelar el poder de la vida eterna. Este evento también muestra que Dios actúa de maneras que no siempre comprendemos, recordando que la fe verdadera no se limita a esperar respuestas inmediatas o visibles, sino a confiar en el plan divino incluso cuando todo parece perdido. Este acto es también una invitación para que todos los presentes trasciendan el entendimiento común de vida y muerte y vean más allá, confiando en que el propósito de Dios va más allá del sufrimiento y la muerte. La resurrección de Lázaro, así, se convierte en una especie de ensayo de la propia resurrección de Jesús, que estaba por venir. Al traer a Lázaro de vuelta, Jesús ofrece un adelanto de su propio triunfo sobre la muerte, dando a sus seguidores una esperanza tangible de que la vida en Dios vence el poder de la muerte. Este milagro no es solo para quienes presencian el evento en Betania, sino que sirve como una señal para generaciones futuras, un símbolo duradero de que el amor y el poder de Dios son mayores que la muerte y que la promesa de resurrección está disponible para todos los que creen en Él. Para los primeros cristianos, la historia de Lázaro fue una fuente de esperanza y aliento en tiempos de persecución, ya que reafirmaba que la vida eterna prometida por Jesús era real y que la muerte no sería el final para aquellos que siguieran su camino. Además, el milagro de Lázaro también representa un llamado a la liberación personal. Cuando Jesús ordena que Lázaro salga de la tumba y que las vendas que lo aprisionan sean quitadas,
está simbólicamente liberando al hombre de todo lo que lo encierra, tanto física como espiritualmente. Estas vendas mortuorias, que simbolizan la muerte y el confinamiento, son removidas para que Lázaro pueda experimentar la vida plena. Este acto lleva un mensaje profundo para todos los creyentes. Para seguir la vida en Cristo, es necesario liberarse de las vendas que nos atan, ya sean el miedo, la duda, el pecado o las ataduras de creencias limitantes. La orden de Jesús de desatar a Lázaro invita a cada uno a dejar atrás todo lo que impide vivir plenamente la vida que Él ofrece. Este llamado a la liberación es esencial para el mensaje cristiano, pues enfatiza que la vida en Jesús no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que puede transformar la existencia de cada uno. A través de la resurrección de Lázaro, Jesús demuestra que la verdadera vida es aquella vivida en comunión con Dios, donde las limitaciones de la muerte y del pecado son superadas por la fe. Esto implica que todos tienen la oportunidad de salir de sus propias sepulturas espirituales, dejando atrás lo que les impide alcanzar su pleno potencial. Esta transformación no es solo un cambio superficial, sino una metamorfosis radical que involucra renovación interior y una nueva forma de vivir. Los seguidores de Jesús son llamados a experimentar esta vida en abundancia, no conformándose con la mera supervivencia, sino buscando la plenitud que Él ofrece. La historia de la resurrección de Lázaro también se entrelaza con la temática del testimonio. Tras la resurrección, muchos que presenciaron el milagro se convirtieron en defensores del mensaje de Jesús, llevando a otros a creer en su poder. Este aspecto del testimonio es vital en la propagación de la fe cristiana. Aquellos que viven experiencias transformadoras tienen la responsabilidad de compartir sus historias, convirtiéndose en testigos vivos de lo que Dios puede hacer. La resurrección de Lázaro sirve como un poderoso ejemplo de cómo los actos de Dios en nuestras vidas pueden inspirar e impactar a otros. Cada uno que experimenta la vida de Cristo es llamado a ser un agente de cambio, reflejando la luz y el amor que han recibido. Además, la figura de Lázaro después de su resurrección plantea cuestiones sobre la nueva vida que comienza a vivir. No sabemos exactamente cómo fue la vida de Lázaro tras volver del sepulcro, pero podemos imaginar que tenía una nueva perspectiva sobre la vida, un nuevo valor sobre lo que significa estar vivo. Su experiencia le habría enseñado sobre la fragilidad de la vida humana y la grandeza del amor de Dios, haciendo que cada momento se volviera precioso. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos nuestro tiempo y cómo podemos vivir de manera significativa e intencional, reconociendo que la vida que tenemos es un regalo de Dios. La resurrección de Lázaro nos desafía a considerar la calidad de nuestras vidas y la profundidad de nuestra relación con Dios, no solo en el sentido de evitar la muerte, sino en el sentido de vivir plenamente. En última instancia, la resurrección de Lázaro se entrelaza con el mensaje central del Evangelio, que es la esperanza en la resurrección y la vida eterna en Cristo. Esta historia trasciende el tiempo, resonando a través de las generaciones y ofreciendo a todos una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino en la promesa de un Dios que ama profundamente y que tiene el poder de transformar vidas. Al contemplar la resurrección de Lázaro, somos recordados de la verdadera esencia de la fe, confiar en Dios incluso en las situaciones más desesperadas, sabiendo que, en Cristo, la muerte no es el fin, sino una nueva oportunidad de vida. Este milagro es una llamada no solo a la resurrección física, sino a la transformación espiritual, una invitación a todos nosotros a vivir la nueva vida que Jesús ofrece, saliendo de nuestras sepulturas espirituales y abrazando la luz de su presencia. Por lo tanto, la historia de Lázaro nos ofrece lecciones valiosas sobre amor, compasión, fe, esperanza y la naturaleza transformadora del poder de Dios. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más sombrías, el amor de Dios puede traer vida, y que, independientemente de la gravedad de nuestras situaciones, siempre hay un camino de regreso a la vida plena en Cristo. Esta historia nos incita a mirar nuestras propias vidas y a considerar las áreas donde necesitamos resurrección y renovación, alentándonos a buscar una relación más profunda con Jesús, que es la verdadera resurrección y la vida. Al entender el profundo significado de la resurrección de Lázaro, somos desafiados a ser instrumentos de transformación, llevando el mensaje de esperanza a un mundo que a menudo se encuentra en las sombras de la duda y el desespero, mostrando que, en Cristo, siempre hay esperanza, siempre hay vida. Al llegar al final de este vídeo, es hora de reflexionar sobre el impacto transformador que la historia de la resurrección de Lázaro puede tener en nuestras vidas. Este relato no es solo una historia antigua, nos enseña que, incluso en las situaciones más sombrías, la esperanza y la fe pueden llevarnos a un nuevo comienzo.
¿Te has detenido a pensar en el poder que estos mensajes tienen para cambiar tu percepción sobre la vida y la muerte? El amor divino, tal como se revela en este milagro, nos invita a creer en posibilidades más allá de nuestra comprensión. Si te has sentido tocado por esta historia y deseas explorar más sobre cómo la fe puede marcar la diferencia en tu vida, no olvides seguir nuestro canal. Cada video es una oportunidad para profundizar tu entendimiento y encontrar nuevas formas de vivir con esperanza. Únete a nosotros en este viaje y descubre cómo estas enseñanzas pueden realmente transformar tu realidad. Hasta el próximo video.